Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, vamos dando el ingreso a los compañeros. Muy buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a este segundo encuentro sincrónico del curso de mantenimiento del sistema de inyección de gasolina. Bueno, les pido el favor de que los que se conecten con el nombre porque, bueno, a excepción del compañero que dijo que no podía, bueno, es entendible que no pudo modificar, pero sí es importante que tengan el nombre y el apellido para poder saber con quién estamos dialogando y pues también está la evidencia de que participó en la sesión sincrónica. Le agradezco la Listo, comprensión, profesor. He tratado de quitar eso y no lo he no hay logrado. problema. Bueno, señor. De todas maneras, para que quede evidencia, mi nombre es Luis Humberto Rodríguez. No hay problema. Gracias. Sí, lo puede escribir ahí en el chat, por favor. Bueno, Listo. señor. Ok. Bueno, iniciamos entonces. Ayer dimos inicio. Les voy a compartir pantalla. Ayer dimos inicio a nuestra primera clase sincrónica. Nosotros estamos hablando ayer de fundamentación. Estuvimos viendo lo que es introducción y fundamentos del sistema de inyección de combustible. Vimos el material de estudio, ¿cierto? Y alguien, alguien me podrá decir un resumen de un minutico, no tan largo, de qué fue lo que hablamos ayer, de lo que de pronto se le quedó, de lo que le llamó la atención, de lo que vimos en nuestra primer clase. Milton, bien para. Profesor, ayer hablamos de la evolución de los sistemas de alimentación de gasolina en los vehículos, de pasar de carburador a pasar a inyección electrónica, tanto simultánea como punto a punto o semisecuencial. Se habló también de la mezcla estequiométrica, que son eh, 14,7 de aire por uno de combustible. Y se habló de la clase de los eh, combustibles o hidrocarburos. Muy bien, muchas gracias, Milton. Excelente resumen. Y hablamos también un poco sobre, además de eso, de lo que nos dijo Milton, de un poco de historia, pues los inicios de los vehículos que eran alimentados gracias a un componente llamado carburador, pero que esta mezcla que hacía el carburador era una mezcla que la hace de manera mecánica, no tiene forma como de suministrar exactamente el combustible, entonces se derrocha, se pierde mucho combustible, se emiten mucha contaminación por hidrocarburos sin quemar al medio ambiente. Entonces, no hubo forma de que este carburador diera el nivel a las exigencias de las normas ambientales como la Euro, normas Euro que ya va como en la vigencia 6 o 7 y cada vez son más estrictas. Entonces, la inyección electrónica toma el control, ingresa al mundo automotriz porque ya la inyección electrónica no es algo que se inventaron los ingenieros automotrices, sino que la inyección electrónica tiene la historia en los aviones. De pronto esto ayer no se los dije, pero la inyección electrónica ya está en los aviones en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se ve la necesidad de crear un sistema, porque los aviones, las avionetas, los aviones venían siendo suministrados con motores con carburador, pero
este tipo de motores tienen muchas limitaciones. Y es que las avionetas, cuando van a hacer ciertas acrobacias, ciertos movimientos en el aire que son necesarios en la guerra, pues los carburadores no guardan bien, no almacenan muy bien el combustible y se riega. El otro tema es por la altitud. Dependiendo de la altitud en que esté la avioneta, el combustible tiende a congelarse también. Entonces, por eso con estas necesidades, y mire que siempre en las guerras, siempre el hombre se la ingenia para poder para crear ciertos artefactos o ciertos componentes o o diseña o mejora el diseño, y en este caso, digamos, la inyección electrónica fue una solución para que las avionetas pudieran volar mucho más alto, para que hicieran cierto tipo de acrobacias, cierto tipo de maniobras que se deben de hacer en la guerra. Y esto fue tan exitoso que se pasó al, a los automóviles. Entonces, ese fue un tema de la guerra, como también lo fue el motor Volkswagen, ¿sí? Que en la guerra Hitler necesitó un motor que, un vehículo que no necesitara agua en su sistema de refrigeración, porque necesitaba mandar tropas, necesitaba mandar ayudas, alimentos hacia ciertas bases militares que ya había establecido en el norte de África, y usted sabe que África se caracteriza por tener extensiones muy grandes de desiertos, y ahí tenía que moverse ese vehículo, y ahí es donde nace el famoso escarabajo. Escarabajo que aún hoy en día en las calles uno por ahí lo puede ver, pues viene de allá de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, alguien más levantó la mano, yo vi y volví y la bajó. Creo que fue Jeremis. ¿O quién fue el que levantó la mano ahorita? Sí, Jeremis. Bien Sí, pueda. profe, yo. Profe, también estaba explicando sobre la gasolina con más alcohol, que ¿Y también qué pasaba nos puso a investigar sobre eso y pues yo encontré que la gasolina con alcohol es etanol, se conoce como gasol. Es una combustible que combina gasolina con etanol, alcohol etílico en diferentes proporciones. ¿Y que para qué sirve esta mezcla? Reduce la contaminación porque el etanol es más limpio, mejora la combustión gracias a la mayor octanaje del alcohol, disminuye el consumo de gasolina de pura al usar un combustible renovable. ¿Qué ventajas tiene sobre esto? Menos emisiones contaminantes, mejor antidetonación, menos cascabeleo, por así decirlo. Ayuda a cuidado del motor en mezclas bajas como E10. ¿Qué desventaja tiene esto? Mayor consumo de combustible como cuando mucho etanol, cuando hay mucho etanol, puede afectar empaques, mangueras y bombas en autos antiguos. Difícil arranque en frío en mezclas altas. Gracias. Gracias, Jeremy, por... No era una tarea calificable, pero sí No, no. surgió en medio de la exposición de la clase, que si ustedes querían investigar un poco sobre esos aditivos que se le aplican al combustible, la gasolina. Y uno de ellos, porque estábamos hablando de que la gasolina como la vemos el día de hoy, no fue algo que se inventó el hombre de la noche a la mañana, sino que la gasolina ya lleva más de 100 años de innovaciones. O sea que el combustible que encontramos hoy en día es gracias a 100 años de tecnología, de investigación, de ciencia, de probar, de errar, ¿sí? Incluso cuando Rudolf Diesel, que fue un alemán que creó el motor diésel por allá en el año de 1890, dice la historia que Rudolf Diesel, cuando él crea el motor, ahora qué combustible le echamos. Él no podía ir a la gasolinera y decir, véndame a CPM, aceite combustible para motor, porque no existía la CPM. Entonces, ¿qué le tocó? Probar con diferentes tipos de aceite. Dice la historia que él probó con aceite de girasol, con aceite de maní,
con aceite de diferentes plantas, ¿sí? De animales. Y en esa prueba lo que más le funcionó en su momento fue el aceite de maní, el aceite de cacahuate. Y a partir de ahí, mire que hoy no se utiliza aceite de maní, pero en ese momento le funcionó. Y en ese prueba y error, incluso uno de esos motores explota, ¿sí? Y estuvo casi al borde de la muerte en esa explosión. Entonces, es para entender un poco que lo que hoy se hace con el etanol, y es, digamos que aquí en el Valle del Cauca, bueno, los que están aquí en el Valle del Cauca, es muy fuerte con el tema de los ingenios azucareros. Y el ingenio de azucareros, pues su materia prima es la caña del azúcar, grandes terrenos de caña de azúcar, que en teoría, pues inicialmente se convertía en azúcar, pero hoy en día gran parte también de esa caña de azúcar lo llevan a una destilería para convertirlo en etanol y ese etanol adicionarlo a la gasolina, ¿sí? Y ese es uno de los principales fuentes de ingreso, o digamos, una de la actividad económica de los ingenios azucareros. Y eso permite mejorar, dijo el compañero Jeremy, mejorar el octanaje. Entonces, mire que ya tenemos una palabra nueva. ¿Qué es octanaje? Entonces, octanaje es la resistencia que tiene un combustible para detonarse o para encender. Entonces, a mayor octanaje, más difícil o mayor resistencia ofrece ese combustible para detonarse. Y ese octanaje lo define el tipo de proceso en la refinería que pasa el combustible. Entonces, usted cuando va a ir, aquí en Colombia nomás existen dos octanajes, que es la extra y la corriente. Y eso que aquí donde yo vivo, que es un municipio de Florida, usted no encuentra la gasolina extra. La gasolina extra es de un octanaje más alto. Creo que está, aunque eso puede variar dependiendo de a dónde venga la gasolina, pero está alrededor de 92 octanos, 91 octanos. Y la gasolina corriente está como por ahí en 88, 87 octanos. Entonces, entre más alto sea el número, la gasolina es más resistente, ¿sí? Por eso la extra es una gasolina que tiene mayor octanaje y es más costosa, pero es la recomendada para vehículos último modelo, que es la gasolina extra. Ya vamos a decir por qué. Les voy a contar una experiencia ahí del por qué es importante utilizar la gasolina extra. Pero entonces, ese octanaje se lo elevan utilizando estos aditivos que vienen de la caña de azúcar. Incluso también hay en otros países lo hacen con la remolacha, ¿sí? O sea, ese alcohol, ese etanol, que es como un alcohol, también se puede extraer no solamente de la caña de azúcar, sino que también se puede extraer de la remolacha y se puede extraer de otras, en este caso, pues plantas, ¿no? Listo, entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Luis Carlos Chiram. Una pregunta, muy buenas noches. La pregunta es, la mezcla de 14.7 por una de combustible, de gasolina, ¿aplica independientemente del cilindraje? O sea, puede ser un 1000, 1200 o inclusive un pistón de moto. Sí, sí, señor, la cilindrada no tiene nada que ver ahí. Son 14,7 partes a uno, eso es universal. Muchas gracias. Bueno, señor. Cabe aclarar que esa mezcla estequiométrica, la computadora, siempre trata de estar cerca. O sea, no va a creer que siempre hay mezcla estequiométrica. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de unos sensores de oxígeno, que eso lo vemos en la última clase, el viernes. Vamos a ver los diferentes tipos de sensores que hay. Nos vamos a dar cuenta que hay un sensor que llama la sonda lambda o sensor de oxígeno. En los vehículos más modernos trae dos, un post catalítico y un precatalítico. O sea, hay un sensor de oxígeno antes del catalizador. ¿Qué es el catalizador? Es ese componente
que permite reducir y oxidar las emisiones contaminantes antes de que sean liberadas al medio ambiente. Ese catalizador ahí internamente, que es como una bola que hay, usted ve que viene el exhausto, hay una parte del exhausto que es como más grande, ¿sí? Los muestro aquí un momentico, para los que de pronto no lo han visto. Mírelo, aquí está, ¿sí? Entonces, debajo del vehículo, usted lo puede relacionar porque él es más grande, ¿sí? Mírelo aquí. Mírelo, es como una bola, ¿sí? Mírelo aquí. Pero internamente él es como un panal. Internamente él es un panal, como parece como un panal de abejas. Bueno, pues incluso eso hay hasta una mafia de los catalizadores. Pero es importante tener cuidado dónde lleva su vehículo porque en algunos talleres han llevado los vehículos y le han vaciado el catalizador y usted no se da cuenta porque es que el catalizador va interno en el exhausto. Entonces se lo pueden abrir, le sacan el catalizador y vuelven y lo sellan y usted queda sano. Se da cuenta, ¿sabe cuándo? Cuando usted va a la revisión tecnomecánica y las emisiones están por el cielo, están arriba, está contaminando demasiado. ¿Pero por qué? Porque no tiene el catalizador. Entonces, lo que hace con unos materiales preciosos como el oro, el rodio, el platino y otros materiales preciosos, por eso es tan perseguido porque trae partículas de metales preciosos, reduce y oxida las emisiones contaminantes. Entonces, esos sensores de oxígeno en todo momento están monitoreando cómo está la combustión, cómo está la concentración de oxígeno. Ah, está muy alta la concentración de oxígeno, inyéctele más combustible. Está muy baja, mérmele el combustible. Entonces, la computadora está entre por arriba y por debajo, siempre está como eh, por encima de la relación estequiométrica y por debajo. Siempre está por encima y por debajo, siempre tratando de llegar al 14,7, pero nunca llega, ¿sí? Siempre está muy cerca. Es lo ideal, siempre estar cerca de la mezcla estequiométrica. Jason, ¿tiene otra pregunta? Jason Gallego iba a hablar. Tiene el micrófono apagado, tiene la mano levantada. Ya, profe, buenas noches para todos. Buenas noches. Iba a preguntar que, como se está hablando de lo del octanaje, venden unos líquidos que dice que sube el octanaje. ¿Qué tan bueno es probar pues para que suba el octanaje? ¿O si es verdad? Es correcto. Eh, sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque depende de dónde compre usted el elevador de octanaje, ¿sí? Ese elevador de octanaje, algunos son chichi, son chiviados, o simplemente es un alcohol que le ponen un empaque, dice que es un elevador de octanaje, pero no es cierto. Entonces, sí tiene que comprar una marca recomendada. Hay marcas en el mercado recomendadas como Wur. Wur es una marca alemana, ¿sí? De pronto ustedes la han escuchado. Wur es una marca, pues bueno, Wur no me está pagando nada, pero es que es muy buena. Es muy buena no solamente porque, mírela, aquí está. No es muy buena solamente porque sea alemana, sino que tiene una línea muy amplia de productos automotrices. Incluso trae limpiadores de frenos, trae grasa líquida, famoso como el 556, trae herramientas neumáticas, eléctricas, bueno, eso venden de todo. Entonces, claro, cuando yo ya compro una marca recomendada y leo las indicaciones y dice que va a elevar el octanaje, lo va a hacer, porque es una marca alemana a nivel mundial que tiene todas las normas ISO, ya tiene las regulaciones, ya se le han hecho pruebas al producto y realmente funciona. Pero cuando usted llega y lo compra ahí en la esquina, en el semáforo, pues usted no sabe qué es lo que está comprando. Entonces, sí es verdad, sí funciona y se recomienda que se utilice con el tanque lleno. Tanqueamos full y le echamos el elevador de octanaje y eso lo que va a hacer es que va a mejorar eh,
el octanaje, y el compañero Jeremy ahorita hablaba de otro término que está relacionado con el octanaje, es la autodetonación o el cascabeleo. Entonces, cuando uno utiliza una gasolina de baja calidad o de bajo octanaje, ocurre detonación. ¿Qué quiere decir? Que el pistón, cuando está en su carrera de compresión, aumenta la temperatura en la cámara de combustión, y ese aumento de temperatura es tan alto que si la gasolina no tiene un octanaje, esa gasolina se puede encender solamente con la presión, sin saltar la chispa. A eso le llama la autodetonación, o sea, se detona el combustible antes de que salte la chispa. Entonces, para evitar eso, por eso se dice, utilice una buena gasolina o un elevador de octanaje. Ocurre mucho con los vehículos modernos, y por eso los vehículos modernos solicita el manual del fabricante que utilicen gasolina extra para evitar la autodetonación. Entonces, ustedes suenan como unas campanitas, uno acelera y suenan como unas campanitas, como si faltara calibrar las válvulas, algo así, sí, un sonidito, pero es por la gasolina. Funcionaría como, queda funcionando como un motor diésel, ¿no? Recuerden que los motores diésel no utilizan chispa para encender el ACPM, sino que solamente con la compresión. Esa compresión es tan alta que se aumenta la temperatura en la cámara de combustión y se quema el ACPM. En cambio, en los motores a gasolina, con la compresión no se prende el combustible, se prende es con el salto de la chispa. Listo. Bueno, entonces avancemos en el tema de hoy. Muy bien el resumen y muy bien ustedes por sus participaciones. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver fundamentos de electricidad. ¿Por qué? Porque en la mañana y pasado mañana nosotros vamos a estar haciendo unas pruebas en un software. Nosotros vamos a utilizar un software para hacer pruebas en el sistema de combustible. Vamos a utilizar un polímero o como lo conocemos acá nosotros, el multímetro. Entonces, el multímetro tiene unidades de medida de voltajes, de amperaje, de resistencias, que es importante manejar lo básico. Sí, eso no es tan complicado, tiene otras funciones, pero para lo que vamos a ver no lo necesitamos. Pero sí lo básico. Entonces, vamos a ver una electricidad básica. Si usted ya sabe electricidad, pues refuerza, y si no, pues entonces esté muy atento. Entonces, fundamentos de electricidad para sistemas de inyección. Para esta actividad 2, ya tenemos un cuestionario. Este cuestionario tiene 10 preguntas. Para estas 10 preguntas, es importante que usted responda de acuerdo a lo que aprendió y de acuerdo a, a lo visto en la clase. Estas preguntas son una opción múltiple, única respuesta, tipo IFES. No, hay un enunciado y de acuerdo a ese enunciado hay 4 posibles respuestas. Usted tiene que escogerla, la que usted crea correcta. Entonces, así las va a encontrar y hay 10. Para poder aprobar esta actividad, mínimo debe aprobar 7. ¿Qué es lo que debe tener cuidado? Que este cuestionario solamente tiene una respuesta. Solamente tiene una respuesta. O sea que no se puede equivocar. Tiene que leer muy bien, tomarse el tiempo, leer y responder. ¿Listo? Entonces, esa sería la evidencia 2. Bueno, aprovecho aquí un paréntesis. Para los que han enviado la evidencia 1, hay algunos que no le han colocado el nombre y el apellido a su evidencia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si no, yo no sé a quién le voy a poner la nota. Usted me manda la evidencia, inclusive el correo, a veces ni tiene el nombre de ustedes. Como aquí el compañero que le aparece Pergebel. Yo no sé quién es Pergebel, pero cuando ya reviso la evidencia y ahí tiene sus nombres y sus apellidos, pues entonces yo ya sé que a Pepito Pérez le tengo que colocar la nota. Si no pone nombre y apellidos, pues le puede estar muy excelente el contenido, la respuesta, la investigación, pero ¿a quién le pongo la nota? Entonces, para que por favor cuando envíen sus evidencias, envíenlo con nombres y apellidos. Material de estudio 2. Hay un videito que les dejé. Es como para
para mirar un poco sobre algún componente que se llama relevador, ¿sí? Que también en el sistema de combustible, pues vamos a encontrar ese componente. Entonces, es como para reforzar. Aquí habla sobre todo de las luces, pero lo que me interesa es el componente relevador, porque el relevador es un componente que también está en el sistema de combustible, específicamente en la bomba de combustible. La bomba de combustible es accionada por la computadora, sí, pero la computadora manda la señal a un relevador y el relevador ahí sí envía la señal a la bomba. Listo, recuerden que para descargar el material le dan clic en este icono de imprimir y ahí les sale. El que cerró. Aquí estamos entonces. Entonces, conceptos elementales de electricidad. Entonces, básicamente hablamos de herramientas. Vamos a necesitar herramientas para nosotros intervenir el sistema de combustible, ¿cierto? Tenazas de terminales son herramientas que se utilizan para ponchar el arnés o el cableado eléctrico para que quede, digamos, tipo original, para que no van a quedar chambonadas. Entonces utiliza este tipo de tenazas que me dejan los conectores originales. Tijeras, ¿sí? Si necesito cortar cinta o cortar termoencogible. Comprobador de batería. ¿Por qué necesito yo comprobar la batería? Bueno, porque es importante entender que hoy en día los vehículos son muy eléctricos, son muy electrónicos. En el sistema de combustible, ¿qué es eléctrico? Pues imagine que se llama sistema de inyección electrónica. O sea, el inyector es eléctrico, la bomba es eléctrica, eh, los reguladores de presión algunos son eléctricos, el medidor de combustible es eléctrico. Entonces, todo es eléctrico. ¿Y cuál es la fuente de alimentación de todos esos componentes? La batería. Esa es la fuente. Así que cuando yo tengo un problema eléctrico, siempre les digo a ustedes, siempre que tengan un problema eléctrico, ya sea del sistema de encendido, del sistema de luces, del sistema de arranque, del sistema de carga, del sistema de inyección electrónica, del sistema airbag, del sistema ABS, del SP, del que sea, del aire acondicionado, todos tienen relación con el sistema eléctrico. Lo primero que debemos de revisar es la batería. Es lo primero que siempre se debe revisar, porque si la batería no está en óptimas condiciones para suministrar no solamente el voltaje, sino el amperaje en todas las condiciones de funcionamiento, entonces puede ocurrir alguna falla en el sistema. Puede ocurrir y nos ha pasado. Nos ha pasado, nos pasó con un Volvo que llega al cliente y dice, no, es que no enfría el aire acondicionado y ya le han revisado la presión del gas, que se utiliza un gas R134A, le han revisado el compresor, la bobina del compresor, le han revisado fugas si es que estaba botando el de un lado. Y cuando llegó al taller, ¿sabe qué nos dimos cuenta? Que todo el aire estaba bien, que era la batería que estaba mala. ¿Cómo así que la batería estaba mala y no funcionaba el aire y lo demás sí funcionaba? Bueno, resulta y pasa que la batería, cuando yo voy a revisar una batería, no solamente le voy a revisar el voltaje. ¿Cuánto tiene que tener una batería? 12,6 voltios. Pero la batería también se le mide el CCA. ¿Y qué es el CCA? La capacidad de arranque. La batería debe entregar un amperaje. Por eso ustedes ven baterías de 12 voltios pequeñas, medianas, grandes y muy grandes. Y todas son de 12 voltios. Ay, ¿por qué cambian los tamaños? Porque hay unas pequeñitas y hay unas mucho más grandes y son de 12 voltios por algo muy sencillo, es por la capacidad de entrega de los amperios. Porque las más grandes tienen capacidad de entregar mucho más amperios. Entonces, usted ya ve que usted cuando va a comprar una batería dice, no, dame una batería de 750, dame una batería de 800, una batería de 350. ¿De qué están hablando ahí? De los amperios.
Dependiendo, entre más alto sea el número, dame una batería de 1000. La batería es más grande, porque tiene mayor capacidad de entrega de amperios. En ese caso, cuando revisamos el voltaje estaba bien, pero cuando fuimos a ver la capacidad de entrega, ay, ¿cómo puedo revisar la capacidad de entrega? Con este componente que se llama comprobador de batería. ¿Sí? Es un poco más específico porque no me mira solamente el voltaje, sino que me entrega esa capacidad de amperaje. Y cuando miramos esa capacidad de amperaje está por debajo del 75%. Y cuando una batería tiene un amperaje por debajo del 75%, es una batería que ya está mala. Un ejemplo, una batería de 1000 amperios, cuando tiene una capacidad del 75%, es que realmente está entregando 750 amperios. Aunque en el sticker diga 1000, ella ya en la realidad está entregando solo 750. Entonces, cuando usted activa todos los consumos del vehículo, entonces, ¿qué hace la computadora? La computadora se protege. No me alcanza toda la corriente para suministrar parabrisas, radio, luces, aire acondicionado, frenos, dirección electrónica. No me alcanza. Entonces deshabilita que para lo que la computadora entiende no es tan necesario. Y en ese caso estaba deshabilitando el aire acondicionado. Voy a deshabilitar el aire acondicionado, lo saco de operación para garantizar que los frenos sigan funcionando, la dirección siga funcionando, el encendido del motor siga funcionando. Cuando le cambiamos la batería, todo volvió a la normalidad. ¿Listo? Entonces, importante revisar la batería, limpiador de bornes porque hay que hacerle mantenimiento a la batería, protector de bornes, mire, este es de Ur, veas. Oiga, Ur debería de pagarnos, hermano. Se está mandando propaganda por todo, hasta los libros le hacen propaganda. Sí, este es Ur, y esto es un libro, porque es que realmente es muy bueno. Destornillador. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Se dice destornillador o se dice atornillador? ¿Qué dicen ustedes? Eso no me deja dormir. ¿Se dice destornillador o atornillador? Las dos cosas. Profe, depende para lo que lo vaya a coger. Si va a apretar o va a aflojar. Bueno, les queda de tarea. Les queda de tarea, listo, porque no vamos a la clase hoy. Seguimos. Cargador de batería. Cargador de batería que también sirve como arrancador, ¿sí? Para carga lenta, carga media, carga rápida. Esto es un extractor de bornes, cables de arranque para dar arranque de un vehículo a otro. Para algunas está prohibido, pero ojo, no está prohibido porque no se pueda. Está prohibido, cuando usted encuentra esos stickers pegados debajo del capó, no dar ayuda. No es porque no se pueda, sino que hay que tener en cuenta unas indicaciones técnicas que si usted no las sabe, puede dañar la computadora del vehículo. Entonces, como para evitar todo eso, entonces el fabricante te dice, no puedes dar arranque, no puedes dar ayuda con los cables, porque si usted los conecta mal, hace corto y quema la computadora. Ahora, usted los puede conectar bien, pero si usted no tiene en cuenta la capacidad del alternador, también lo puede dañar. ¿Por qué? Porque, digamos, si usted quiere cargar de una camioneta a un camión, no, vamos a perder este camión con esta camioneta. No lo puedes hacer, porque es que el motor de arranque del camión te come 800 amperios y la batería y el alternador que tenés en el carro apenas te da para 300. Entonces te quema el alternador, te quema todo. Entonces por eso también hay que tener en cuenta que sean compatibles ambos vehículos, que tengan por lo menos similares especificaciones en cuanto a amperaje, ¿no? Eso es importante. Densímetro. Si nos queda tiempo, mostramos el paso a paso de cómo hacer un correcto diagnóstico de una batería con el densímetro. Es una herramienta espectacular porque la batería no solamente hay que mirar el voltaje, nosotros tenemos que mirarle tiempo de la instalación de la batería, tenemos que mirarle el voltaje,
tenemos que mirarle la capacidad de arranque, o sea, la entrega de amperios, y la concentración de ácido sulfúrico se llama la gravedad específica. Tenemos que mirar internamente cómo está la concentración del ácido sulfúrico de la batería, que se mira, se observa con el densímetro, ¿sí? Esta herramienta, también conocido como el... Bueno, tiene otro nombre. Ahorita se me da, pero básicamente es medir la concentración de ácido de la batería. Puntas de prueba, que es como para mirar si el circuito está abierto, está cerrado, si hay corriente, no hay corriente. Pistola estroboscópica lo utilizaban sobre todo en los vehículos que tenían distribuidor, ¿sí? Para poder calibrar el distribuidor para adelantar o atrasar la chispa. Esto ya casi no se usa. Soldador eléctrico, o el famoso cautín. Regloscopio, que es para mirar el nivel de las luces. Llave de bujía, para sacar las bujías. Pelacable para pelar cable. Multímetro digital, que es para poder mirar la resistencia, la continuidad de un circuito, el amperaje y el voltaje. En la práctica que vamos a hacer aquí virtual, pues vamos a mirar lo que es resistencia y voltaje solamente. Listo, entonces, ¿qué es la electricidad? Bueno, ¿qué es la corriente eléctrica? Vamos a escuchar a alguien aquí. Venga, es que por aquí yo tengo un poco de gente conectada, bastante. Pero dentro de los que hay conectados, yo tengo a Juan Mera. Juan Mera yo lo veo muy callado y Juan Mera no ha hablado hoy. Juan Mera, usted nos puede en esta noche, con sus conocimientos y su experiencia, nos puede decir qué es la corriente eléctrica. ¿Es tan amable? Buenas noches para todos. Buenas noches. Dios le bendiga, hermano Juan Carlos. Bueno, pues la corriente eléctrica pues se define como la circulación de electrones libres. Es como, pues yo lo podría ejemplificar como en una tubería de agua, ¿no? En este caso, la corriente eléctrica sería como el agua que circula por una tubería, ¿sí? Como la forma más sencilla y que podríamos pues ejemplificarlo. Ok, muchas gracias, Juan. Entonces, la corriente eléctrica básicamente es el flujo de electrones. Miren lo que aquí nos está hablando, que es digamos, el siguiente subtema que vamos a ver ahí, ¿sí? Dice que la corriente eléctrica puede definirse como una circulación de electrones libres entre átomos de un cuerpo o material conductor. Entonces ya estamos hablando, mire, un nuevo concepto, estamos hablando de electrones. Cuando nosotros estábamos en primaria y en bachillerato, nos enseñaron acerca del átomo. Nos dijeron que todo lo que existe está compuesto por átomos. Incluso nosotros estamos compuestos por átomos, que es la unidad más pequeña, ¿sí? E indivisible, que es el átomo. Pero el átomo a su vez está compuesto por electrones, protones y neutrones. Y que los electrones son de carga negativa, que los protones carga positiva y los neutrones de carga neutra, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, estos electrones siempre se están moviendo o están circulando alrededor del núcleo, pero ustedes ven como estas órbitas realmente no existen, solamente están ahí para definir la ruta del electrón, pero no existen. Estos electrones, por decirlo de cierta manera, están en el aire y se mueven alrededor del núcleo porque el núcleo los atrae, ¿sí? Hay como una relación, hay como un campo magnético. Entonces, estos electrones circulan alrededor del núcleo. Y este movimiento de los electrones es el que se determina o el que, digamos, define de cierta manera qué es la electricidad, este movimiento de estos electrones. Entonces,
El flujo de los electrones lo podemos observar aquí. Mire, del negativo al positivo, ¿sí? Entonces, va a haber un flujo desde la parte izquierda hacia la parte derecha. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. O sea, hay polos opuestos. En la naturaleza vamos a encontrar los polos opuestos. Por ejemplo, eh, la Tierra, el planeta Tierra, tiene lo que es el polo norte y tiene el polo sur. Y el planeta Tierra se comporta de cierta manera como un imán gigante, porque tiene dos polos opuestos. Entonces, aquí, esta parte de los negativos se van a mover hacia el positivo porque se genera una atracción. Los polos opuestos generan atracción y los polos similares se repelen, ¿sí? Bueno, aquí lo que nos está mostrando es las clases de corriente. Bueno, el ejemplo también que nos dio Mera fue muy, muy importante porque nos ayuda a aterrizar un poco la idea de lo que es el flujo de la corriente, ¿sí? Entonces, en un circuito hidráulico, ¿sí? Un circuito, vamos a ver si por aquí está el circuito hidráulico, creo que yo lo veo. Sí, míralo, aquí está, ¿sí? En un circuito hidráulico, eh, los, el, podemos, digamos, ejemplificar lo que son los tres conceptos que vamos a encontrar en un circuito, que es, hay más, pero digamos que es lo más básico de un circuito, que es el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿sí? Entonces, el voltaje, nosotros lo vamos a especificar como la fuerza con que es movida el agua, ¿sí? La fuerza con que es movida el agua, o sea, la presión, la presión. Entonces, cuando nosotros hablamos de voltaje en un circuito, hablamos de la fuerza con que se impulsan o se mueven los electrones. Pero hay ciertas partes o ciertas fincas o en ciertas empresas que diga peligro, alto voltaje. Usted no puede tocar esa cerca porque hay alto voltaje. ¿Qué quiere decir? Que los electrones en ese circuito son impulsados con mucha fuerza. Entonces el voltaje es la fuerza. En un circuito hidráulico, entonces sería la presión del agua. ¿Cuáles serían los amperios? Los amperios aquí sería la cantidad de agua, ¿sí? La cantidad de agua o el caudal. En un circuito hidráulico sería el caudal. Y la resistencia, hablando eléctricamente, es la oposición al flujo de corriente. Aquí en este caso la resistencia sería la tubería, en este caso tubería angosta, ¿sí? Cuando el diámetro es menor, entonces hay una resistencia para que no fluya bien el agua, básicamente es. O cuando se cierra una válvula y no permite que pase el agua. Y la batería, en este caso sería la bomba, ¿sí? La batería aquí en este circuito hidráulico sería la bomba, que es la que succiona el agua y permite que el agua se mueva por todo el circuito hidráulico. La batería también es como una bomba, ¿por qué? Porque es la que impulsa los electrones. Entonces, bueno, no podemos detenernos aquí, igual lo están para que lean esos conceptos de tensión. Tensión es lo mismo que hablar de voltaje, ¿sí? Es la misma cosa. Aquí vemos en el dibujo como una parte más angosta, ¿cierto? Es porque la resistencia eléctrica es la oposición al flujo de los electrones. Mire que aquí hay como unas personitas con un signo negativo, porque los electrones son de carga negativa. Y la resistencia se opone a que los electrones fluyan fácilmente. Aquí nos muestra lo que es ya el amperímetro o el voltímetro o el ohmímetro.
o el ómetro o mímetro. Entonces, mire que aquí hay tres tipos de unidades de medida. Voltímetro para medir voltaje, amperímetro para medir corriente y ohmímetro para medir resistencia. Pero todas estas tres la hace el polímetro, la hace el multímetro, ¿sí? Todas estas medidas la va a hacer el multímetro. Solamente hay que saber escoger la escala, utilizar bien las puntas, ubicarlas bien y hacemos la medición. Ahora, ¿por qué hay que medir? ¿Por qué hay que medir? ¿Por qué hay que medir? Sí. ¿Por qué debemos de medir nosotros? ¿Por qué es importante las mediciones? Bueno, porque es que las mediciones son las que nos determinan si algo está bien o algo está mal, así de sencillo. Es como nosotros aquí en Colombia. ¿Qué determina que nuestras acciones están bien o están mal? La Constitución política. La Constitución política es la que determina si sus acciones están correctas o están incorrectas. Entonces, dentro del campo automotriz, exactamente en el sistema de inyección de combustible a gasolina, lo que determina si el sistema está trabajando bien o mal son las medidas. Entonces, usted va a ver que vamos a tomar medidas a la resistencia del inyector. Vamos a tomar medidas de el voltaje que le llega al inyector. Vamos a tomar medidas de la presión del combustible. ¿Cuánta presión está generando la bomba? Vamos a tomar medidas de qué voltaje le está llegando a la bomba. Entonces, con todas esas medidas, ¿qué hace el técnico? El técnico saca las medidas y de acuerdo a sus medidas ya determina la bomba está buena o la bomba está mala. No, esta resistencia está muy bajita. El manual dice que la resistencia, por ejemplo, un inyector, el manual dice que el inyector tiene que tener 16 ohmios, que tiene que estar entre 14 a 16 ohmios. Y yo voy y mido y me marca uno, el inyector está malo. ¿Gracias a qué? Gracias a las medidas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante prestarle atención a las medidas, porque son las que determinan si el componente se debe de cambiar o si el componente está bueno y que debo de buscar en otro lado, porque el problema no es por ahí. Listo. Dice entonces, elementos de un circuito eléctrico. Aquí hay 4, pero son 5. Para que exista un circuito eléctrico deben de haber 5 componentes. Aquí en el libro hay 4, pero yo le voy a complementar, deben ser 5. Entonces, el número 1, una fuente de alimentación. En el vehículo sería la batería. 2, cableado. ¿Para qué? Pues para poder conectar todos los componentes y que fluya los electrones o la corriente eléctrica. 3, un interruptor, el que va a prender y apagar o el que va a desactivar y activar el flujo de los electrones. 4, un consumidor. Un consumidor que puede ser un bombillo, un motor eléctrico, ¿sí? Una resistencia, algo que consuma la electricidad o que vaya a transformar la electricidad, ¿sí? Porque un bombillo lo que hace es transformar. ¿En qué transforma? Transforma la energía eléctrica en energía lumínica o en energía calorífica, dependiendo del tipo de bombillo. Un quinto, ¿cuál creen ustedes que faltaría en ese circuito eléctrico? Si yo les digo que son 5. ¿Cuál creen ustedes que faltaría en un circuito eléctrico? Resistencia, ¿no? Resistencia es el consumidor. El consumidor puede ser un motor, puede ser un bombillo, puede ser una resistencia, ¿sí? Lo que vaya, como dice el La, nombre, ¿no? Que consuma la la electricidad. corriente, La bobina de encendido. No, la bobina la también es corriente, el consumidor. Un Bueno, anoten ahí. controlador, un controlador. No, anoten ahí. El quinto elemento, eso que el libro dice 4, ¿no? Pero el quinto elemento que no puede
Los voy a silenciar a todos. El quinto elemento que no puede faltar en un circuito eléctrico es el fusible. Sí, el fusible. Anótelo ahí, el fusible. ¿Por qué? Porque es que el fusible es el que me va a proteger en caso de un corto. Si aquí hace un corto, echamusca todo eso. Se quema la batería, se daña el interruptor, se daña todo. En cambio, cuando está el fusible, si hay un corto, solo se quema el fusible y se protegen todos los demás componentes. ¿Listo? ¿Cuántos tipos de circuito hay? Bueno, básicamente hay tres: serie, paralelo y mixto. ¿Cuál es el serie? El serie es el que está conectado uno seguido del otro, ¿sí? Es una disposición en línea. ¿Qué quiere decir? Que si uno de los circuitos falla, vamos a ver si aquí está, circuito serie. Bueno, es que aquí no está tan chévere, tan entendible. Aquí en las imágenes sale mejor. Mire, esto es un circuito serie. Entonces la resistencia va conectada una seguida de la otra. R1, R2 y R3. Todas están conectadas de seguida. Esto pueden ser tres bombillos o pueden ser tres motores. Pero si una de estas falla o se aísla, las demás dejan de funcionar. ¿Sí? Mire aquí con este ejemplo. Entonces, si este bombillo falla, este bombillo de acá también falla. ¿Qué otro? En la parte, ya hablando de la parte técnica, aquí el voltaje se divide. Entonces, los 12 voltios, si este tiene si es el mismo bombillo con las mismas especificaciones, entonces 6 voltios se van para este bombillo y 6 voltios se van para este bombillo. O sea que van a alumbrar poquito, ¿sí? Van a alumbrar poquito. La corriente sí es la misma, pero el voltaje se va a dividir. La desventaja es que si falla el uno, también falla el otro. Ahora, el circuito paralelo, ¿cuál es? Como ustedes lo ven aquí. El circuito paralelo es que el consumidor, en este caso el bombillo, está conectado directamente a la fuente de voltaje, sin intermediarios. Entonces, ustedes ven aquí que si este bombillo falla, el otro va a seguir prendido porque él está conectado independientemente, no depende del otro. Técnicamente, ¿qué ocurre? Técnicamente, ambos le llega a 12 voltios. A este le llega a 12 voltios y a este le llega a 12 voltios. A diferencia del circuito serie, que se divide 6 voltios y 6 voltios para cada bombillo. Entonces, esa es los dos circuitos. El tercero es el mixto. ¿Y qué es el mixto? Básicamente el mixto es la combinación de los dos. Es un circuito que va a tener tanto componentes conectados en serie como componentes conectados en paralelo. Listo, esto es todo. Lo otro pues ya es como un cuadrito donde ustedes pueden ver resistencias eléctricas y dependiendo del color, entonces aquí con esta tabla usted puede determinar de qué valor es la resistencia. Recuerde que la resistencia se mide en ohmios. Entonces aquí nos dice que esta banda de colores me determina el valor de la resistencia. Entonces, de color café o marrón es el 1, el primer anillo. El segundo anillo es verde y cuando yo voy a ver verde marca 5. O sea que vamos 15. Y el tercero es el multiplicador. Y el tercero dice que es rojo. Rojo lo multiplico por 100. Entonces me da 15 por 100, me da 1500 ohmios. Y la cuarta banda es la banda de tolerancia. Dice que es color dorado. El color oro o dorado es 5%. Quiere decir que esta resistencia tiene una tolerancia del 5%. O sea que cuando yo la vaya a medir, ella puede estar
El 5% de 1500 es 75 ohmios. O sea que cuando yo vaya a medir esta resistencia con el multímetro, ella puede estar entre 1425 ohmios y 1575 ohmios, porque tiene un 5% de tolerancia. O sea, y yo llego y la mido y me marca 1430, está buena, porque está dentro del 5% de tolerancia. Ya si se sale de ese rango, entonces la resistencia está mala. ¿Listo? Ya que hay otros componentes para que ustedes los tengan en cuenta, como diodos LED, resistencias, que es el ánodo, el cátodo de un diodo, diodos Zener, los condensadores, los transistores, que básicamente estos transistores son los que encontramos en los módulos de control electrónico de la computadora, ¿sí? La computadora funciona es con estos transistores, ¿sí? Son como interruptores que permiten el paso de corriente o cortan el paso de corriente. Entonces tienen base, colector y emisor, ¿sí? Esta base se es excitada. Cuando digo excitada es que aquí le llega un voltaje, y cuando llega el voltaje permite que haya una conexión entre el colector y emisor para que pueda fluir el voltaje. Básicamente es así como funciona. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, vamos a entrar aquí. Ustedes van a escribir cuando puedan. Escriben Electud. Entran aquí a Electud. Aquí es donde vamos a hacer unas prácticas, la última clase. Ustedes le dan aquí registrarse, como registrar un correo electrónico. Le dan iniciar sesión con sus datos. Y le van a dar aquí donde dice experimenta. Iniciar el simulador. Eso tiene muchas funciones. Aquí tenemos nuestro vehículo, ¿sí? Entonces, aquí está el multímetro. Lo que estábamos hablando ahorita del multímetro. Vamos aquí, ¿sí? Este multímetro, pero yo desconecto esto, conecto esto aquí. Ya le explico qué vamos a hacer. Simplemente es para que estos cablecitos me dejen ver todas las funciones aquí. Este multímetro tiene varias funciones, ¿sí? Entonces ustedes ven que aquí aparece la V. La V es voltaje. Recuerden que el voltaje es la fuerza con que se impulsan los electrones. Pues este voltaje puede ser directo, por eso ustedes ven estas rayitas, o puede ser alterno, por eso ven esta onda, ¿sí? Como una ola, ¿cierto? Bueno, esta es alterna. Esta corriente alterna es el tipo de corriente que se utiliza a nivel residencial en nuestras casas, en nuestros hogares. Esos 110 voltios que llegan a nuestra casa es corriente alterna, ¿sí? ¿Qué quiere decir corriente alterna? Es una corriente que se comporta en ambas polaridades, tanto negativa como positiva. Y la corriente directa es una corriente de una sola polaridad. Esta corriente directa es la que utilizamos o la que se utiliza en las baterías de 12 voltios de los vehículos. Digo batería de 12 voltios, ¿por qué? Porque ya los vehículos híbridos, ¿sí? Los vehículos híbridos, los que manejan motor de combustión interna a gasolina y un motor eléctrico con baterías de litio, estos ya tienen corrientes alternas y corrientes directas, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se interviene un tipo de vehículo de estos, porque tienen cables anaranjados. Es la forma de identificar alta tensión. Cables anaranjados en un vehículo es de mucho cuidado, no lo vayan a tocar. Es alta tensión. ¿Listo? Ahí se necesita un traje especial, unas herramientas especiales para poder intervenir ese tipo de vehículos. Entonces, nosotros aquí utilizamos corriente directa. Y para medir, pues esa batería tiene un 12 voltios, o sea que no necesito ponerlo ni en 200 ni en 600 ohmios, sino en 20.
¿Por qué? Porque cualquier medición de voltaje que yo vaya a realizar no va a pasar ¿de cuánto? De 12 voltios. Entonces lo pongo en 20 para que me dé 2 decimales. O sea, para que me marque más exacto, lo más exacto posible. Entonces, el cable rojo va aquí donde dice voltaje y el cable negro donde dice com. Nos alejamos, aquí estamos en el motor, muchachos, damas y caballeros. Este es el motor del vehículo. Y aquí tenemos lo que son las bobinas, 4 bobinas, es un sistema DICS. Sistema DICS es sistema de inyección directa, o sea, cada cilindro de este motor tiene su propia bobina, o sea, bobina individual. ¿Para qué? Para que pueda generar un arco voltaico de mayores proporciones para mejorar la quema del combustible. Y estos que ustedes ven aquí, estos conectores, aquí los voy a acercar, son los de los inyectores. Mire, los inyectores de combustible. Recuerden que un inyector de combustible es un embobinado, ¿sí? Es un embobinado. Mírelo aquí, lo voy a mostrar rápidamente. Un inyector. Mírelo, aquí está. Este inyector de combustible internamente es un embobinado, o sea, es un cable enrollado, ¿sí? Con un aislante. Y miro que hay de muchos sabores y colores, vea, de diferentes sabores y colores, vea, verdecitos, cafecitos, rojitos, pero casi tienen el mismo diseño. Estos son los encargados de dosificar el combustible. Ellos son los encargados de dosificar el combustible, de pulverizarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos algún alto consumo de gasolina o nosotros tenemos quizás una falla en el motor, tenemos que mirar qué pasa con el motor. Tenemos que mirar qué pasa con los inyectores. Por ejemplo, ahí están desconectados. Ahí si yo llego y voy a prenderlo, no va a prender. Miren, no prende. Si le conecto uno, no prende. Si le conecto dos, ahí prende, pero mire que ustedes observan que está como fallando, como que vibra mucho. ¿Sí? Vibra mucho. Y vamos a acelerarlo a ver. Falla demasiado. Entonces, cuando su vehículo falla, como ustedes lo observan ahí, puede ser, no porque esté desconectado, difícilmente va a estar desconectado. Puede estar conectado, pero puede ser que el inyector está malo. Le está llegando el voltaje, pero el inyector no tiene la resistencia que dice el fabricante. Entonces, por eso es que necesitamos el multímetro para mirar si aquí está llegando voltaje. ¿Cuánto me tiene que llegar ahí? Me tiene que llegar 12 voltios, ¿sí? Entonces le pongo el negativo aquí en la batería y aquí lo voy a poner en el rojito que me debe de llegar 12 voltios. Cuando yo abra el switch, mire, 11.98, 12.02 voltios, vea. Y si lo prendo, esto va a aumentar. ¿Por qué? Porque el alternador empieza a cargar. Vamos a ver. Efectivamente. Ahí mire que está vibrando el motor. Claro, que tengo un inyector desconectado. 13.99 voltios. De una vez estoy probando el alternador está cargando. O sea que el voltaje está bien. Lo que tengo que mirar también es si el inyector tiene la resistencia correcta. Entonces, voy aquí. ¿Qué me hizo esta? Esta. Y aquí ya tengo que colocarlo en resistencia. Resistencia. Mire aquí, esta letra es la omega. Omega. Alfa y omega. El abecedario griego.
El alfa es la primera letra, el omega es la última letra. Pues esa omega se toma para como la unidad de medida de la resistencia, ¿sí? Esta resistencia, según el manual, dice que tiene que ser entre 15 y 17 ohmios. Bueno, entonces lo podemos poner acá donde dice 200, porque este 2K es 2000, 20K es 20.000 ohmios, 200K es 200.000 ohmios, 2M es 2 millones de ohmios y este 20M es 20 millones. No, esto es muy grande. Lo podemos poner acá en la mínima, 200. Y aquí le damos, miramos la lectura y marca 16 ohmios, ¿sí? O sea que el ohmiaje, o sea, la resistencia de la bobina está bien. Entonces, si tengo alguna falla, ya tengo que empezar a mirar inyector por inyector, mirar la resistencia, ¿sí? Mirar si le está llegando el voltaje a cada uno de los inyectores. También, que aquí no lo podemos hacer, después lo miramos con el osciloscopio, es mirarle la masa. Porque claro, aquí cuando yo abro el switch me llega a los 12 voltios. Pero recuerden, espere que lo tengo mal, aquí no es en 20, aquí. Ahí llega a 12 voltios. Pero también tengo que mirar que en el otro punto esté llegando el negativo. Pero este negativo tiene algo especial. Es que es un negativo pulsado. No es un negativo que siempre está fijo, sino que es pulsado. ¿Ese con qué se mira? Se mira con el osciloscopio. Eso lo miramos en la última clase. ¿Por qué es pulsado? Porque recuerde que el inyector trabaja en frecuencias de acuerdo al orden de encendido. Entonces, normalmente trabaja 2 milisegundos, 3 milisegundos y él se apaga. Otra vez 3 milisegundos y ya. Lo que dura el momento en que inyecta el combustible para que ingrese a la cámara de combustión. Mientras se hace la admisión, ¿sí? Cuando se abre la válvula de admisión, ahí se inyecta el combustible. Ya cuando hace la compresión, el inyector está cerrado. Cuando se hace la explosión, el inyector está cerrado. Cuando se hace el escape, el inyector está cerrado. O sea, solamente se abre en la fase o en la carrera de admisión. Entonces, por eso el inyector tiene una masa pulsante. Y esa masa pulsante, ¿quién la controla? Vea, esta señora. Esta señora que está acá, vea. Le guardo todo esto. Esta señora que está aquí. La unidad de control electrónica. ¿Y dónde la puedo mirar técnicamente? Aquí donde dice esquema eléctrico es esta señora de aquí. Esta que ustedes ven aquí es la computadora, o dice módulo de control del motor. ¿Sí? Esta señora, pero usted observa aquí los inyectores. Vea. Esto es el inyector 1, inyector 2, inyector 3, inyector 4. Y dice que el rojo le llega directamente de un punto. Ya mire que todos son en común. ¿Por qué? Porque son 12 voltios. Por eso todos llegan a este punto en común, a un nodo. Porque es el mismo voltaje, los mismos 12 voltios. Pero el negativo no. El negativo es independiente. ¿Ya? El del inyector 1 va al pin 11 del módulo, el del inyector 2 al pin 12. Entonces, cada negativo, aunque es negativo, es independiente. ¿Por qué es independiente? Porque para cada inyector el control es específico. El inyector trabaja en un momento en que todos los demás están apagados o están sin activarse. Entonces, ¿y quién lo hace? ¿A través de qué? De lo que vimos ahorita que son los transistores. A través de un transistor de potencia, le pone el negativo y le quita el negativo. O sea, es como si usted cogiera el bombillo casi, lo prendiera y lo apagara, pero esto es en milisegundos, muy rápido. Tan rápido que pareciera que estuviera prendido todo el tiempo. Entonces, demasiado rápido. Eso lo vemos en la última clase para mirarlo con el osciloscopio. Listo. Ahora se nos fue el tiempo. Ahora sí, dudas, inquietudes. Pergebel. Bien pueda, levantó la mano Pergebel.
Ingeniero, muchas gracias. Mi nombre es Luis Humberto Rodríguez. Quería hacer un aporte a la clase muy interesante, la exposición que usted nos hizo acerca de la parte electrónica de las resistencias, de las diodos, transistores, todo esto. Solamente quiero, a manera de aporte y de ayuda al curso, sé que todos estamos en el mismo interés de capacitarnos y de prepararnos. Esta parte de la electrónica es algo bastante profundo y muy difícil de comprender en una clase tan corta como hoy. El SENA tiene dos cursos de electrónica que se llama Electrotecnia y Medidas. Son dos cursos que cada curso creo que son 40 o 48 horas, no recuerdo bien, yo los tomé hace un tiempo. Son yo los considero bastante profundos, bastante ilustrativos y que permiten tener una mejor y plena comprensión de lo que es la electrónica y el manejo del multímetro digital, porque hoy por hoy yo estoy en el mundo de los carros hace casi 50 años, exactamente, empecé a los 18 años, tengo 67 años, y recuerdo cuando los mecánicos decían, esto es un gallo eléctrico, y aún me da tristeza escuchar mecánicos decir, eso es un gallo eléctrico. Los gallos eléctricos se acabaron, ya no existen. Todo es electrónica. ¿Sí? Esos cursos del SENA hacen un gran aporte y ayudan muchísimo a la comprensión de lo que estamos viendo en este momento. Muchas Gracias. gracias, Luis Humberto Rodríguez. Bueno, los que quieran ampliar esa información, claro que sí, el SENA los da totalmente gratis, virtuales y recibe su certificación. Juan Mera, bien pueda. ¿Se podría decir que los inyectores son como una electroválvula o solenoide? ¿O cómo sería ahí? Sí, solenoide. Ah, ya. Un solenoide, es correcto. Eso Profe, sí que no entender eso. para revisar los inyectores si están buenos, toca Miren, desmontarlos. disculpe, miren aquí el dibujo, Mera, que el símbolo es de un solenoide. ¿Sí lo alcanzan a ver? Que es Sí, sí. como si fuera un alambre enrollado. Es símbolo de solenoide. Y para revisarlos, se revisan físicamente que no estén agrietados, porque ellos son de pasta, físicamente que se vean bien, que no estén agrietados, eléctricamente, que tengan la resistencia correcta y si todo hay que desmontarlos para verificar cómo están inyectando, porque la resistencia puede estar buena, pero hay un probador de inyectores que yo estoy haciendo un video ahí para montarlo al canal que lo voy a compartir, que fue una prueba de inyectores que hicimos, para que miren qué prueba se le hace a los inyectores, que es una prueba de aspersión. O sea, es mirar cuando el inyector realiza su trabajo de inyectar el combustible, él inyecta el combustible como una forma así de abanico, ¿sí? Es como una sombrilla. Entonces se le mira que sea la forma de abanico del inyector, porque si inyecta de manera lineal, está inyectando mal el combustible, no lo pulveriza muy bien, entonces la mezcla no es homogénea y por lo tanto cuando se vaya a quemar no se quema completamente el combustible. Entonces, prueba de acción, otra es la prueba de estanqueidad. Recuerde que el inyector dura en muchos momentos sellado, pero la presión, los 60 psi o los 5 bares de presión están ahí en el inyector. Y el inyector tiene que tener la capacidad de mantener herméticamente sellado sin que salga combustible. Cuando el inyector se daña, como hay tanta presión ahí, el inyector empieza a gotear. Entonces se le hace prueba de goteo, donde se le mete presión al inyector y se está monitoreando que no haya goteos en el inyector. Esa es la segunda prueba. Y la tercera prueba es la prueba de llenado, donde ponemos los 4 inyectores en el mismo tiempo determinado, un minuto, a ver cuántos mililitros llena con una probeta y todos deben de llenar parejo. Si hay un inyector que llena más o llena menos, significa que ese inyector, aunque tenga buena la resistencia, está inyectando mucho combustible y se debe de cambiar.
Básicamente es eso. Jorge levantó la mano. Sí, señor. Listo. Eh, Hola, Jorge. una pregunta, profe. ¿Los vehículos de inyectores pueden fallar también por impurezas, por mugre, así como Sí, fallan los de carburador? sí. Por eso traen tres filtros realmente. Hay tres momentos de filtración. Uno es el sedazo, que es la bomba. La bomba de combustible trae un sedazo. Es como, se lo voy a mostrar aquí rápidamente. Bomba de combustible. Es como una especie de almohadillita. Como una mallita. Mire, aquí está. Esta malla de aquí. Sí, es como un colador. Ese es el primer filtro, pero es para impurezas grandes, para objetos extraños, partículas grandes. Luego viene el filtro principal, que es el filtro de combustible, el filtro de gasolina. Se retiene partículas de hasta 3 micras, 4 micras. Y por último, el inyector internamente tiene un filtrillo, se llama filtrillo, que en caso tal de que se saturó y pasaron partículas, se dañó el filtro, se rompió y pasaron partículas, caen al filtrillo de combustible, lo tapona, genera la falla, pero cuando usted vaya a hacer el mantenimiento, le puedes traer el filtrillo, le cambia el filtrillo y salva el inyector. Entonces, digamos que son tres momentos de filtración porque es importante que el combustible esté libre de impurezas para garantizar que el inyector pueda hacer su trabajo de pulverizarlo. ¿Por qué? Porque es que los orificios del inyector por donde sale el combustible son muy diminutos. Entonces, cualquier cosita, pues no va a permitir que haga bien su trabajo. Bueno, son las 8:17, pasado 17 minutos. Vamos a dejar hasta aquí porque a continuación tengo otro grupo. ¿Sí? Me tocó mover los tiempos, pero bueno, la clase estuvo bien interesante y estuvo también muy bien asistida. Muchas gracias a ustedes por su compromiso, por estar aquí a pesar del cansancio, porque también estoy cansado todo el día trabajando, a pesar del cansancio. Ya les voy a compartir la lista de asistencia a la clase de hoy, por favor, diligénciala. Donde dice correo, si no les deja colocar, bueno, creo que es donde dice correo, aunque yo lo modifiqué, ¿no? Si no les deja colocar el correo, colocan el número de cédula, pero yo lo modifiqué para que lo dejara colocar. Que tengan buena noche. Muchas gracias por su atención. Profe, muchas gracias. Muy, Y muy chévere la clase de gracias. hoy. A usted. Muchas gracias. Bendiciones para todos.